Hola, ¿qué tal? El día de hoy, mi compañera Sara Gallegos Buenrostro y su servidor, Tigo Armando Jorge Rosales, les hablaremos sobre los fundamentos de la física estadística, de la materia física estadística del profesor Dr. Felipe Puig Ceballos. En la tabla de contenidos tenemos la introducción, los postulados de la mecánica estadística, las diferencias más significativas de los postulados de la mecánica newtoniana y la estadística, planteamiento matemático de los postulados de la mecánica estadística, una discusión y finalmente la conclusión. Comenzaremos con la introducción. Al paso de los años, nos hemos dado cuenta que el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos está compuesto de objetos que son macroscópicos, es decir, grandes. Nuestros sentidos no nos permiten percibir objetos microscópicos, tales como los átomos y moléculas. El universo es exageradamente variado y complejo. Este contiene materiales en tres estados diferentes: sólido, gaseoso y líquido. Por lo tanto, para responder la primera interrogante de la introducción, partiremos de decir que la física estadística se encarga de darnos una explicación del comportamiento de los sistemas macroscópicos por medio del estudio de las propiedades microscópicas de este. Gracias al progreso científico que se realizó a la mitad del siglo pasado, tenemos una teoría atómica consistente que nos permite estudiar los sistemas microscópicos detalladamente. Sabemos que las leyes cuánticas de la física microscópica gobiernan el comportamiento de las partículas atómicas. Es por esto que se debe estar en buena posición para utilizar estos conceptos en el estudio de las propiedades de los objetos microscópicos. Por otro lado, la compresión de los sistemas macroscópicos, compuestos de muchísimas partículas, requiere la formulación de nuevos conceptos y postulados capaces de resolver tanta complejidad. A continuación, pasaremos a describir los tres postulados fundamentales de la física estadística, no sin antes introducir algunos conceptos que nos serán de suma importancia. Los primeros serán microestado y macroestado. Un microestado es la especificación detallada de una configuración microscópica de algún sistema. Por otro lado, un macroestado se refiere a una caracterización del sistema mediante los valores de un número finito n de variables de estado, donde las variables de estado son magnitudes físicas macroscópicas que caracterizan el estado del sistema. Un concepto muy importante en la física estadística es la entropía, la cual se puede definir como la cantidad de estado que se relaciona cuando en los procesos sucede un incremento de desorden espontáneo en un sistema en equilibrio. Y no está de más recordar que existen dos tipos de procesos: reversible e irreversible, donde el primero es aquel donde el sistema puede volver a su estado inicial después del cambio, mientras que el segundo proceso no sucede lo mismo. A continuación, vamos a mencionar y definir los postulados de la mecánica estadística, donde el primero es la igual probabilidad a priori, el segundo la hipótesis ergódica y tercero el teorema de Liouville, los cuales nos ayudan a fundamentar y dar base a la mecánica estadística. Empecemos por la equiprobabilidad a priori. Nos dice que si tenemos un sistema aislado completamente en equilibrio, este sistema tendrá la misma probabilidad de estar en cualquiera de los microestados posibles. O sea que si tenemos un sistema aislado, el cual no tenga ningún tipo de interacción con el exterior, dicho sistema tendrá la probabilidad de evolucionar a cualquier estado microscópico posible, el más accesible. Ahora, la hipótesis ergódica nos dice que el tiempo transcurrido en un sistema de alguna región del espacio-fase de microestados con igual energía es proporcional al volumen de esta región. O sea que si dos sistemas termodinámicos se encuentran en equilibrio y están aislados, el número de microestados será máximo respecto a todas sus variables. Es decir, que tenemos un número fijo y máximo de microestados en nuestros sistemas. Como tercero, el teorema de Liouville nos dice que la evolución de la densidad de estado-fase respecto a un tiempo t es igual a cero. Esto quiere decir que la densidad de estado-fase desaparece a lo largo de la trayectoria de espacio-fase. Nos dice que los anteriores postulados son compatibles con la termodinámica. Ok, ahora tendremos los planteamientos matemáticos de los postulados anteriores. El número uno nos dice que
Utilizando probabilidad estadística e involucrando los microestados y macroestados, podemos obtener la ya tan conocida ecuación de Boltzmann de la entropía, que nos dice que la entropía, dependiendo de las variables del volumen, la energía y el número de partículas, es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo de los microestados. Para el segundo postulado, entra de nuevo la entropía y puede ser relacionada con la descripción del gas ideal. Aquí tenemos la ecuación. Finalmente, por el teorema de Liouville, que nos dice que a pesar de la traslación y el cambio de forma, el volumen total de dicha región permanecerá invariante. Además, debido a la continuidad de la evolución temporal, si la región es convexa, inicialmente seguirá siendo convexa todo el tiempo. Y aquí tenemos la ecuacioncita que nos dice que la derivada de la densidad del espacio-fase con respecto al tiempo es igual a cero. Ahora, diferencias más significativas de los postulados de la mecánica newtoniana y la estadística. Estas diferencias pueden ser descritas básicamente por la paradoja de Gibbs. Partimos de definir un sistema, donde definimos un sistema cerrado de dos contenedores separados por una pared, en donde P y T son iguales en ambos contenedores. Por un lado, la mecánica newtoniana o la clásica nos dice que las partículas son distinguibles y por lo tanto son enumerables. Entonces, en el caso de quitar la pared entre estos contenedores, no será un proceso reversible, o sea que la diferencia de entropía será igual a cero, ya que las partículas quedan en diferentes contenedores. Por otro lado, en la mecánica estadística nos dice que las partículas son indistinguibles, ya que no podemos identificar a ninguna partícula, por lo que no importa lo que pase antes o después de retirar la pared. Esto es un proceso irreversible, donde la diferencia de entropía es mayor a cero. Ok, entonces ahora entraremos a una discusión. Para la discusión, nuestro punto a tratar será límites reales de trabajo que existen en tratar con sistemas de pocos o muchas partículas. Pero primero me gustaría tratar un tema en general, el cual es los límites del estudio de la física. En los primeros semestres de la carrera vimos cómo poder describir y estudiar a un sistema utilizando las leyes de Newton. Todo parecía perfecto, hasta que al transcurso de la carrera aprendimos que dichas leyes no pueden darnos una descripción del todo correcta en algunos casos. Y es aquí donde nos topamos con la mecánica cuántica y la relatividad, dos ramas de la física jóvenes que fueron desarrolladas en el siglo pasado, las cuales nos dan una nueva concepción de la física y vienen a ayudar a la mecánica clásica donde ésta tenía problemas. Sin embargo, para que una nueva rama de la física pueda existir y que ésta sea correcta, debe existir un límite entre estas y la mecánica clásica. Es decir, debe existir una relación entre ambas, un límite que te conduzca entre ellas. Y claro que en la mecánica cuántica y la clásica la existe, al igual que en la relatividad y la mecánica clásica. Por ejemplo, nuestro límite en la mecánica relativista sucede cuando la velocidad de la luz es muy grande que tiende a infinito. Y este caso simple se ve cuando tenemos las transformaciones de Lorentz, donde si hacemos tender a C a infinito, volveremos a las transformaciones clásicas de Galileo. Por otro lado, en la mecánica cuántica, cuando hacemos muy pequeña a la constante de Planck que tienda a cero en la ecuación de Schrödinger, esta nos llevará a la ecuación de Hamilton-Jacobi. Por lo tanto, con todo lo anterior, debe existir un límite entre la mecánica clásica y la relativista. Entonces, ¿cuál será? Ahora sí, volvemos al punto tomado en la discusión y este límite es el número de partículas con el que se trabajó. Esto es descrito por la paradoja de Gibbs, que ya se habló de ella anteriormente. Por lo tanto, el límite entra entre la clásica y la estadística, nace cuando trabajamos con un número de partículas que es numerable. Por ejemplo, estamos viendo en la pantalla, al lado izquierdo tenemos una piscina con pocas pelotas, que todavía podrá ser descrita con la mecánica clásica, mientras que del lado derecho tenemos la misma piscina con un número mucho mayor de pelotas, en donde es incapaz de numerarlas y es aquí donde entra la física estadística.
Es decir, sin más palabras, la física estadística tiene su límite cuando tenemos un número innumerable de partículas. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Denle like, compártanlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.